Muy buenas. Vamos allá con un nuevo tema de reumatología, que es la artritis reumatoide. Lógicamente, uno de los temas más importantes, probablemente el más importante de nuestra especialidad. Seguro que todos en vuestra consulta tenéis pacientes con artritis reumatoide. Es una enfermedad que tiene una prevalencia en torno al 1% y además es una enfermedad que muchas veces se puede diagnosticar de manera visual, por lo que seguro que estáis familiarizados con ella y habéis tenido algún paciente o alguna paciente con ello. Más probable que sea alguna paciente porque es una enfermedad de predominio femenino, con 3 mujeres por cada varón. ¿Por qué se produce la artritis reumatoide? Bueno, no se entiende completamente, pero se sabe que hay un componente genético y un componente ambiental. Un componente genético a expensas del HDA-DR4 y un componente ambiental, sobre todo conocido, a expensas del tabaco. Que el tabaco produce una citrulinización de las proteínas del pulmón y eso hace que aumente el anticuerpo antipéptido citrulinal. Y esta interacción entre componente genético y componente ambiental lo que hace es que haya una reacción inflamatoria sistémica mediada por polimorfonucleares que al final acaba atacando a las articulaciones de manera preferencial, pero al final ataca a todo el cuerpo y por eso veremos que no solo las manifestaciones articulares, sino también las manifestaciones extraarticulares cada vez se les da más relevancia en la artritis reumatoide. Importante que recordemos que en la artritis reumatoide la afectación cardinal es una sinovitis. La membrana sinovial, que era la que recubría las articulaciones por dentro, va ahí las diferentes moléculas inflamatorias, el TNF-alfa, que recordad que era el maestro de la inflamación, activa diferentes interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, que activan las células inflamatorias, que hace que en la articulación se produzca una inflamación de la membrana sinovial. Esa membrana sinovial se va inflamando, produciendo una artritis en diferentes articulaciones, de predominio articulaciones pequeñas de las manos, y al final acaba produciendo erosiones óseas que producen destrucción y acaban produciendo las subluxaciones y luxaciones. Tenemos aquí una muestra muy clara de lo que es una articulación normal con la membrana sinovial, el cartílago, y lo que ocurre en la artritis reumatoide cuando empieza a haber componente inflamatorio en esa membrana sinovial, empieza a destruir esa membrana sinovial y después empieza a comerse el hueso. ¿Cómo se desarrolla esto en práctica en la clínica? Bueno, pues generalmente los pacientes, las pacientes empiezan a tener muchas veces artralgia que decimos inflamatoria, le duelen los carpos y poco a poco van teniendo artritis en las manos. Empiezan a contar que cada vez les cuesta más levantarse por la mañana y tener las manos bien, que las tienen como muy rígidas y que notan que les cuesta mover los carpos, que les cuesta mover y abrir las manos. Es así como típicamente al cabo de unas pocas semanas o meses va debutando una artritis reumatoide. Se dice que es una afectación poliarticular, lógicamente, muchas articulaciones de las manos, simétrica, que más o menos suele afectar a las dos manos y aditiva. Eso quiere decir que se van sumando articulaciones y no desaparece. No es que hoy me duela un hombro, o no es que me duela hoy la muñeca derecha, mañana la izquierda, sino más bien hoy me duele la derecha, mañana me duele la derecha y la izquierda, ¿no? Va pasando el tiempo y entonces la rigidez matutina va ganando protagonismo. Es un síntoma que aparentemente puede no parecer muy importante, pero que luego es realmente incapacitante para los pacientes, que dicen que tienen a lo mejor 5 horas que no pueden mover bien las manos. Si esa sinovitis y esa inflamación se mantienen en el tiempo, como hemos visto en la diapositiva anterior, acaban produciéndose erosiones con deformidades que, como imaginaréis, ya no son reversibles porque el hueso se ha erosionado, ha habido subluxaciones y luxaciones y al final la morfología, la anatomía está alterada. Y es lo que acaba produciendo pues, alteraciones como esta, la alteración típica de la artritis reumatoide con la que todos estáis familiarizados, que es la desviación cubital importante no reductible. Desviación cubital, no reductible, cubital porque nos vamos lógicamente hacia el cubital y no reductible porque, como he explicado, aquí hay subluxaciones y luxaciones y eso hace que el paciente, la paciente, aunque quiera, no pueda poner las manos bien. Y diréis, bueno, obvio, ¿no? Obvio, pero no, porque, por ejemplo, en el lupus, que hay una artropatía que se llama artropatía de Yakult, la morfología es muy parecida, lo que pasa es que los dedos un poco más estirados, hay una desviación cubital, pero en ese caso es una desviación cubital por una afectación de tendones y lo que hace que sea reductible, es decir, que los pacientes, aunque estén así, puedan poner la mano perfectamente recta. Vemos aquí afectaciones también de los tendones, como por ejemplo la desviación en cuello de cisne con hiperextensión de la interfalángica proximal e hiperflexión compensadora de la distal, o justo lo contrario, la deformidad en Boutonniere.
Y mirad, los pacientes con artritis reumatoide, muchas veces les preguntamos, ¿qué tal está el artritis, Marisa? Y dice, pues bueno, mejor, pero la verdad que de la espalda estoy fatal, la artritis me está matando la espalda, y le decimos, no, recuerde, la artritis reumatoide no afecta a la espalda. Y eso es verdad, pero hay un corolario, hay una pequeña salvedad. La artritis reumatoide no afecta a la columna vertebral y esto es fundamental que lo recordemos para cualquier paciente, para cualquier examen. Pero sí que hay una articulación, que es una articulación sinovial, que es la alantoaxoidea o aloaxoidea, que esta articulación sí que se afecta por la artritis reumatoide. Y por eso esta articulación sí que puede tener problemas. De hecho, esto les importa mucho a los anestesistas, porque no quieren que al subluxar la mandíbula para intubar a un paciente, pues se produzca una subluxación de la alantoaxoidea con una compresión de la médula en sus primeros raíces. He comentado que las manifestaciones extraarticulares eran casi tan importantes como las manifestaciones articulares. Y como digo, es que cada vez le está dando más y más importancia. Por ello quiero que prestéis atención. Las primeras, la que pongo primera no es ni mucho menos la más importante. La pongo la primera porque es la más frecuente, los nódulos reumatoideos. En torno a 1 de cada 5 pacientes, el 20%, pueden tener estos nódulos que son homogéneos, como veis aquí, no suelen ser demasiado grandes, y suelen localizarse o en las manos o en los codos. Estos nódulos reumatoideos no son dolorosos y no se ulceran. Y esto es una diferencia importante con los tofos gotosos. Recordad, los tofos gotosos, las fotos que vimos en otros temas, eran blanquecinos, eran nacarados, eran pues más asquerosetes, mientras que los nódulos reumatoideos son mucho más homogéneos. Aquí ponemos un ejemplo un poco bruto, porque generalmente suelen ser más pequeños. Puede ocurrir otras afectaciones, como por ejemplo puede ocurrir una vasculitis reumatoide. Prácticamente en cualquier enfermedad en reuma puede ocurrir una vasculitis. Recordad que se manifiesta como una púrpura palpable. También es frecuente que los pacientes con artritis reumatoide tengan anemia, principalmente una anemia de trastornos crónicos, pero también puede ser anemia por la medicación o incluso anemia hemolítica, que es mucho más rara. Afectaciones neurológicas. Pues una muy frecuente es el síndrome del túnel carpiano. Recordad, compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano con dolor y parestesias en los 3-4 primeros dedos. Esto es más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide porque al tener sinovitis del carpo tienen mayor compromiso de espacio, ¿no? También puede ocurrir la afectación neurológica tipo mononeuritis múltiple, polineuropatía o la subluxación alantoaxoidea de la que hemos hablado ayer. Pero sin duda, la afectación más importante en la artritis reumatoide, más allá de lo articular, es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La afectación pulmonar en general y en particular la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que está muy de moda, así que atención. La enfermedad pulmonar intersticial difusa es un cajón desastre que incluso para los neumólogos es un dolor de cabeza de tema, con lo que yo creo que tampoco hay que volverse muy locos. Sí que tened en cuenta que es relativamente importante para la artritis reumatoide. No ocurren demasiados pacientes con artritis reumatoide. Las cortes varían bastante, pero yo me quedaría como entre un 5 y un 10% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener esta enfermedad pulmonar difusa. Y en muchos casos puede ser asintomática. Por eso, a los pacientes con artritis reumatoide siempre les debemos auscultar. Puede llegar un día que auscultemos crepitantes tipo velcro. Entonces le haremos la radiografía de tórax y veremos el patrón intersticial. Patrón intersticial que lo veis aquí claramente, similar al del COVID a veces. Y entonces le podemos hacer el TAC de alta resolución y vemos patrón en panal de abeja o en vidrio ilustrado, que es el gold estándar del diagnóstico para la afectación pulmonar intersticial de la artritis reumatoide. Hay de diferentes tipos, la más frecuente es tipo NIU, neumonitis intersticial usual, pero la segunda más frecuente es la neumonía intersticial no específica. Hay muchos otros típicos, neumonía intersticial linfoide, no me importa. Yo creo que con que os recordéis estos dos más que de sobra. Antes se decía que la afectación pulmonar más frecuente en la R es la pleuritis, pero hoy en día se dice que es la enfermedad pulmonar intersticial linfoide. Que sepáis que la artritis reumatoide de manera más rara puede afectar al corazón, pero eso no es lo que me importa. Dejo esta diapositiva porque lo que sí que me parece importante es que sepáis que los pacientes con artritis reumatoide tienen una mortalidad por causas cardiovasculares aumentada a más del doble respecto a la población general. Las tasas de insuficiencia cardíaca están multiplicadas por 2 respecto a la población general. Se ha especulado, se piensa que es que el propio TNF-alfa, que está más alto en los pacientes con artritis reumatoide, pues produce más inflamación también a nivel cardíaca
cardíaco y eso hace que tenga más tasas de incidencia cardíaca. La afectación renal antes era bastante frecuente, sobre todo por el consumo importante de AINES, hoy en día es mucho más raro. Sí que me interesa la afectación ocular. La afectación ocular, decimos que los pacientes con artritis reumatoide no lloran y así nos podemos acordar que la afectación ocular más frecuente, la artritis reumatoide, es el síndrome de Sjögren o síndrome seco. Recordad, xerostalmia, xerostomía, que afecta hasta un 20% de los pacientes con artritis reumatoide. Otro tipo de afectaciones como la piscleritis, que se suele manifestar con el ojo rojo, o la escleritis son más raras. Sobre todo la escleritis es grave, pero es mucho más rara. De manera académica, pero la verdad que en práctica clínica no lo vemos mucho, está el síndrome de Celti, que cursa con esplenomegalia, neutropenia e infecciones de repetición. Son las cosas más importantes del síndrome de Celti. Bien, vamos allá. Ya hemos visto un poco el espectro clínico, cómo se presenta la artritis reumatoide, qué tenemos que tener en cuenta tanto de las manifestaciones articulares como de las extraarticulares, y ahora vamos a ver qué pedimos en un paciente que tenga artritis reumatoide o que sospechemos artritis reumatoide. Mirad, los reumatólogos lo que hacemos es pedir en cada visita PCR y VCG. Y atención, esto creo que es importante tenerlo en cuenta para atención primaria. El factor reumatoide y el ACPA, o anticuerpo antiinfectivo citrulinado, tan solo los pedimos en la primera visita, porque hoy en día se dice que no monitorizan la actividad de la enfermedad. Esto es, que valen para el diagnóstico, incluso valen para darnos factores predictivos de evolución a largo plazo, pero no vale para decirnos si el paciente de aquí a 3 meses va a estar mejor o si ahora tiene actividad de la enfermedad o no. Para saber si el paciente tiene actividad de la enfermedad, además de la exploración física, usamos los reactantes de fase aguda, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva. Para el diagnóstico usamos el factor reumatoide, que el factor reumatoide es una IgM contra la fracción constante de otras inmunoglobulinas, de otras IgG, y como sabréis, no es exclusivo de la artritis reumatoide. De hecho, hay en algunas cortes que hay más factor reumatoide en el síndrome de Sjögren que en la propia artritis reumatoide, y aparece también en muchas patologías autoinmunes, con lo que no es nada, no es específico de la enfermedad. Suele aparecer en torno al 70% de los pacientes con artritis reumatoide y confiere, como he dicho, peor pronóstico. El ACPA se descubrió hace bastantes menos años, hace unos 20 años, y fue un gran avance porque es mucho más específico de la artritis reumatoide, de manera que cuando nosotros vemos un anticuerpo antiinfectivo citrulinado positivo en un paciente con una poliartritis, la verdad que ahí nos queda muy poca duda de que va a ser una artritis reumatoide. También confiere peor pronóstico tanto clínico como radiológico. El artritis reumatoide, además de pedir pruebas de laboratorio, pedimos radiografías. Es muy importante pedirlas tanto basal como con cierta frecuencia. Por ejemplo, cada 2 años pedimos radiografías de manos para ver que no haya afectación radiológica. La afectación radiográfica del artritis reumatoide se manifiesta principalmente en forma de erosiones. Erosiones que para el ojo no entrenado pueden ser un poquito difíciles de ver, pero poquito a poco se va entrenando el ojo, ¿no? Un truco que podéis tener es lo que llamamos la osteopenia yuxtaarticular, que el hueso está pocho cerca de la articulación, ¿no? Por eso lo veis aquí más radiotransparente, debido a que al haber inflamación en la sinovial se activa el RANK ligando y eso hace que haya más resorción, o sea, en la parte adyacente de las articulaciones. Las erosiones, recordad, mira, aquí la veis muy clara, son la afectación cardinal de la artritis reumatoide. Usamos muchísimo la ecografía en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque puede que un paciente tenga dolor articular, imaginad que tiene artralgia en las manos, tiene VCG y PCR negativas, y decimos, joder, pues no sé si es de artritis reumatoide o a lo mejor pues son unas artralgias mecánicas, ¿no? Pues una herramienta fundamental hoy en día para el reumatólogo es poner el ecógrafo y si vemos que hay actividad Doppler, eso es que hay inflamación en la articulación y por tanto tiene afectación de la artritis reumatoide, actividad de la artritis reumatoide. Bien, ¿cómo diagnosticamos una artritis reumatoide? Bueno, pues aquí pongo los criterios de clasificación. No son tampoco unos criterios diagnósticos que haya que seguir al pie de la letra, son unos criterios de clasificación más bien para meter a pacientes en ensayos clínicos. Pero creo que sí que puede ser bastante útil que tengáis una idea de ellos, sobre todo que sepáis las categorías que engloban. Y si sabéis definir la artritis reumatoide, sabréis los criterios, porque la artritis reumatoide no es otra cosa que una poliartritis crónica seropositiva. Una poliartritis crónica seropositiva. Y cuanto más poli
más artritis, más inflamación, más crónica y más seropositiva sea, más probable es que cumpla estos criterios de artritis reumatoide. Pero con esto también tenemos la otra cara de la moneda. ¿Puede haber una artritis reumatoide con factor reumatoide y ACPA negativo? Perfectamente, podríamos sumar 5 puntos con una poliartritis de pequeñas articulaciones de más de 6 semanas. Sin otra causa, ya eso nos hace criterios de AR, ¿vale? Es lo que llamaríamos una AR0 negativa. ¿Puede haber una artritis reumatoide sin reactantes? Perfectamente. Si tenemos eso y eso, tal, pues no tiene por qué elevar reactante. Es raro, pero sí que hay pacientes que tienen enfermedades inflamatorias que por alguna razón elevan muy pocos reactantes, incluso a veces no los elevan. ¿Cómo tratamos hoy en día la artritis reumatoide? Pues mirad, importante. El paciente viene con dolor, viene con inflamación. Habrá que quitárselo. Para esto antes se usaban mucho los AINES, la verdad es que hoy en día se usan bastante más los corticoides, que a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo pues tienen menos efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales. Sobre todo a las dosis que los usamos en artritis reumatoide. Como sabéis, para enfermedades autoinmunes tipo lupus, tipo miositis, hay que usar dosis muy altas de corticoides. No obstante, para enfermedades inflamatorias como las artritis, con una pauta de prednisona de 10 miligramos al día durante unos poquitos días, la artritis se fulmina. Bien, esto es importante, pero no deja de ser un tratamiento sintomático. Y antes no había otra cosa que hacer. Hasta los años 80, pues se daba corticoides a cascoporro a los pacientes y no había mucho más que hacer. En el 85 se descubrió un fármaco que, como sabéis, cambió la vida de la artritis reumatoide y de los reumatólogos para siempre, que es el metotrexate. El metotrexate es un fármaco, perdón, que se dice que es un fármaco antirreumático modulador de la enfermedad. Es un fármaco que lo que hace es cambiar el curso de la enfermedad. Más allá de solo quitar los síntomas, lo que hace es poner un mucho mejor pronóstico a largo plazo. Entonces, es importantísimo a día de hoy comenzarlo precozmente. Es importante el tratamiento precoz, el abordaje precoz, y por eso en atención primaria tenéis una oportunidad muy buena de hacer un diagnóstico a los pacientes de artritis reumatoide para que se inicie un tratamiento precoz. Cuanto antes se inicia el tratamiento con metotrexate, mucho mejor es la evolución a largo plazo. Y esto hay bastantes estudios que lo respaldan, por eso es importante que hagamos este diagnóstico precoz. Importantísimo recordar una cosa de cara al manejo farmacológico. El metotrexate es un fármaco que se administra de manera semanal. Y esto es muy importante porque ha habido en estos años varias intoxicaciones por metotrexate por pacientes que lo toman mal y lo toman diario. Y con pocos días de toma de metotrexate diario puede haber un resultado fatal, porque hace una inmunosupresión, una mielosupresión tremenda y pues los pacientes ingresan apenas con una semana de toma del metotrexate. En cambio, si tomamos la misma dosis que hemos tomado en una semana en un solo día, no pasa nada. Bien, por eso importante la pauta semanal. La dosis, bueno, no me importa tanto, es entre 10 y 25 miligramos a la semana, pero un solo día a la semana. Tenemos otros fármacos antirreumáticos moduladores de la enfermedad, sobre todo la leflunomida y la sulfasalacina. La hidroxicloroquina, muy usada en el lupus, en la AR está perdiendo bastante protagonismo. Y luego, pues bueno, han seguido apareciendo fármacos, aparecieron primero los biológicos, que como sabéis son de uso hospitalario, pero sí que os suene un poco, sobre todo los anti-TNF, y que tenemos otras categorías como los anti-interleuquina 6 del tocilizumab, el rituximab o el abatacept. Y bueno, lo que sí que puede ser más interesante son las pequeñas moléculas, que aunque a día de hoy son de prescripción hospitalaria y se recogen en la farmacia del hospital, los pacientes la toman en su domicilio y por eso los FAMES sintéticos, inhibidores de diana específica, inhibidores de esquinasas o JAK-inhibs, que es como se llaman estos fármacos, están revolucionando la reuma nuevamente, porque son fármacos tan efectivos como los biológicos, con el mismo problema de los biológicos de infecciones, que es el principal problema de los biológicos, pero con la grandísima ventaja que son fármacos orales, a diferencia de los biológicos, que como sabéis hay que administrarlos en el hospital con todas las dificultades que eso conlleva. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir un paciente con artritis reumatoide? Bien, este es el algoritmo en el que lo que quiero que os quedéis a fuego básicamente es que de entrada hay que poner el metotrexate. El metotrexate debe ir prácticamente en todos los pacientes con artritis reumatoide, salvo que haya una contraindicación, por ejemplo, una afectación hepática, que el metotrexate se metaboliza por el hígado, o una afectación pulmonar intersticial, porque hubo estudios que ahora se ponen muy en duda
que decían que el método SATE produce afectación pulmonar intersticial. Bien, si con esto el paciente no está bien controlado, es decir, sigue teniendo actividad de enfermedad, ¿qué se puede hacer? Lo que se hacía antes era asociar, es decir, añadir diferentes FAMES. Por ejemplo, añadir al método SATE la leflunomida, la sulfasalazina, con máximo 3, tampoco hay que pasar. Si con esto no es suficiente, lo que se debe hacer es cambiar al menos 2 de los FAMES y cambiar o a un JAK-inhib o a un biológico. Esto era lo que se empezó a hacer al principio de los biológicos, pero hoy en día se puede hacer cualquiera de las vías que veis directamente después del método de SATE. Si no ha sido suficiente, podemos asociar, es decir, añadir al método de SATE o bien un JAK-inhib o bien un biológico. ¿Cuál? El que queráis, porque no hay ningún factor predictor de un biológico u otro. Es un tema que está en amplia investigación, pero todavía no está claro. Si con eso no ha ido bien, si con ese JAK-inhib o ese biológico no ha ido bien, pues le cambiáis esa molécula compleja, ese JAK-inhib o ese biológico por otro. Siempre respetando la regla de oro de no mezclar 2 biológicos a la vez, 2 JAK-inhib a la vez, ni un JAK-inhib con un biológico. Vamos allá a una pregunta. Sobre el dolor de artritis reumatoide, ¿es falso que 1. Aparece durante la noche, 2. Es inflamatorio, 3. Cede con el reposo, 4. Se suele acompañar de rigidez matutina? Recordad que la artritis reumatoide es una patología inflamatoria y por tanto el dolor inflamatorio era el dolor que mejoraba con la actividad y empeoraba con el reposo. Bien, por eso lo que es falso es que cede con el reposo. De hecho, bueno, con técnica de TEL ya se podía sacar esto, ¿no? Típico de las enfermedades inflamatorias es que aparezca dolor durante la noche. Paciente de 45 años que desde hace 3 meses presenta artralgias con tumefacción en varias metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpos. Es diagnosticada de artritis reumatoide. Marque la opción correcta respecto al tratamiento. 1. Comenzaría con prednisona a 30 mg al día. 2. Pautaría ibuprofeno cada 8 horas y si no mejora, añadiría prednisona al tratamiento. 3. Comenzaría con methotrexate de 7,5 mg a la semana en pauta ascendente asociada a prednisona a 5 mg al día. 4. Pautaría infliximab junto a tofadicin durante 6 meses. Recordad que la artritis reumatoide siempre de entrada tiene que estar el método SATE, por eso nada de moléculas complejas sin el método SATE, nada de poner tratamiento solo con corticoides, solo con AINES, sin el método SATE, que es el fármaco modulador de la enfermedad. Si con él no es suficiente, ahí ya es cuando entraremos con las moléculas complejas tipo JAK-inhib o tipo biológico. Y con esto ya vamos a dar por finalizado el tema de artritis reumatoide. Recordad que es un tema muy importante, es un tema fundamental para el reumatólogo y yo creo que al fin y al cabo para cualquier médico. Importantísimo conocer la parte clínica de la artritis reumatoide, al final es un diagnóstico muy clínico, entender bien la parte analítica, tanto de la PCR, USG, la importancia como de los anticuerpos, la imagen y al final las terapias, sobre todo el método de SATE que siempre esté en nuestra cabeza. Muchas gracias y nos vemos en otro tema.